Matanza obrera en la Plaza Colón de Antofagasta. Guardia Civil. Edificio del Club de la Unión. Fuerzas policiales. Solo 48 muertos. Saludos a todas y todos. Damos inicio a este programa que tiene como tema principal la matanza obrera que ocurrió en Antofagasta el 6 de febrero de 1906. Es muy importante para nosotros poder recuperar hitos históricos que tienen como protagonista a un sujeto colectivo, en este caso el pueblo trabajador, en busca de mejoras en sus condiciones de vida. 1 hora y media para almorzar, trabajadores que viven en la periferia de la ciudad no alcanzan a llegar a sus puestos de trabajo. La movilización de los trabajadores y sus familias se concentra en la Plaza Colón de Antofagasta y entre la Guardia Civil y fuerzas policiales abren fuego contra los trabajadores y sus familias. La historia oficial reconoce 48 muertos. Sabemos que fueron muchos más. Nos parece que en estos tiempos, en el que el conjunto de la población ha estado activa en diversas y masivas movilizaciones, empujando distintas iniciativas colectivas con fines justos, nos damos el tiempo de poder traer nuevamente a la mesa no solamente la matanza de la Plaza Colón, sino que también la acción colectiva del pueblo trabajador del norte de Chile, expresado en las luchas de la Mancomunal Obrera. Les invitamos a escuchar un fragmento del libro Historia del Movimiento Obrero Chileno de Humberto Valenzuela, que nos ayuda a entender de una manera más completa el movimiento de los trabajadores de la época. En diciembre de 1901 y enero de 1902 se llevó a efecto en Iquique una combativa huelga de los trabajadores portuarios, la que mantuvo paralizado el puerto por más de 45 días. Durante el desarrollo del movimiento fueron detenidos Abdón Díaz y Luis Varela, pero los obreros consiguieron el triunfo parcial de sus demandas. El 3 de mayo de 1903, los portuarios de Valparaíso, al ver rechazadas sus demandas de mejoramiento económico y de trabajo, decidieron ir a la huelga, siendo violentamente reprimidos. Frente a esta represión, se plegaron al movimiento los obreros vaporinos, los lancheros y los tripulantes, y así se paralizó totalmente la labor portuaria. El 11 de mayo en Santiago se realizó un gran acto de solidaridad con los huelguistas, en el que se destacó como orador Magno Espinosa. El 12 de mayo, los huelguistas se concentraron frente al diario El Mercurio de Valparaíso, cuyo personal se entrincheró en su local creyendo que serían atacados. La marinería había desembarcado a causa de los sangrientos enfrentamientos que se habían producido entre los huelguistas y los rompehuelgas contratados por los patrones. La concentración se llevó a efecto sin incidentes, pero al término de ella el personal de El Mercurio hizo fuego en contra de los manifestantes sin que mediara provocación alguna. Esto enardeció los ánimos de los huelguistas, quienes se dirigieron al edificio de la Compañía Sudamericana de Vapores y le prendieron fuego. Las autoridades solicitaron del almirante Arturo Fernando Vial, que era el jefe de la plaza, que procediera en contra de los huelguistas, pero el marino se negó, lo cual le valió su alejamiento de la armada. El gobierno envió 6 regimientos para mantener el orden en el puerto, produciéndose nuevos enfrentamientos. Se calcula que los muertos fueron 50 y los heridos unos 200, además de centenares de detenidos. Esta huelga se conoció con el nombre de Mata 7, debido a que fueron 7 los obreros muertos cuando el personal de El Mercurio abrió fuego en contra de los huelguistas. En este movimiento también tuvieron destacada actuación las asociaciones de resistencia, al frente de las cuales estaban Luis Olea y Magno Espinosa. En enero de 1906, distintos gremios pertenecientes a la Mancomunal y a las asociaciones en resistencia de Antofagasta se reunieron y acordaron solicitar de sus respectivos patrones 1 hora y media para almorzar. La mayoría de los patrones aceptó, mas no así la empresa dueño del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Los obreros decidieron ir a la huelga. El gobierno respondió enviando 2 barcos de guerra y haciendo desembarcar a la marinería con su correspondiente pertrecho de armas y municiones. El domingo 6 de febrero, los huelguistas se reunieron en la Plaza Colón para escuchar la cuenta de sus dirigentes. El comercio había organizado una guardia de orden, disparando en contra de los obreros. El comandante del batallón, a su vez, ordenó hacer fuego sobre los huelguistas. Muchos fueron los muertos y heridos.
En 1906, en el Mineral del Toco, las fuerzas de la Mancomunal se hicieron presentes de nuevo en lucha abierta, defendiendo las demandas obreras y nuevamente La Pampa se tiñó de rojo. Esta vez los honores de la masacre le correspondieron al gobernador de Tocopilla, Víctor Gutiérrez. La matanza obrera de la Plaza Colón y sus consecuencias es un hecho histórico que marcó a fuego el sentir de muchos artistas y poetas de Antofagasta. A continuación, compartiremos con ustedes un breve fragmento del libro Norte Grande de Andrés Sabela. Hacia A las las 7:10, el cielo de Antofagasta fue incendiado por un infame baleo de 3 minutos. Los Los comerciantes bajaron los ojos de Cristo en la iglesia, cambiando su gesto meloso por el ceño de las armas. Surgió una guardia de orden que, unida a los marinos del Blanco Encalada, permitió a la muerte devorar tranquilamente un espléndido racimo de corazones. Andrés Sabela, en Norte Grande. Pudimos haber sido de otra manera y nos truncaron en esto algo tan espantoso. Ferrocarril Antofagasta Bolivia tiene mucho que decir, mucho. Esto lo escondieron, esta masacre la escondieron. ¿Qué hicieron con los muertos que vinieron a trabajar y que tenían su familia en otras partes? Tiene que haber una fosa común. Y tiene que haber mucha familia de esta gente que no pudieron rescatar y que a medianoche les dijeron que se fueran, que desaparecieran de acá. Porque no puede ser que hablen de 40 muertos cuando habían 3 pelotones tratando de matar gente. La iglesia, la catedral tiene mucho que responder también. Les cerró la puerta, no los dejó entrar, no los dejó, claro, estar por lo menos para que no les llegara una bala. Había mujeres también. sudor y arriba quemando el sol.
Analizábamos en el bloque anterior el fragmento del libro de Humberto Valenzuela en el que presenta una serie de huelgas y movimientos de trabajadores desde el año 1901, como parte de las luchas de la mancomunal obrera en Chile. En ese marco se encuentra la matanza obrera de la Plaza Colón de Antofagasta en el año 1906. Desde ahí hay algunas dudas que nos gustaría resolver contigo. ¿Qué fue la mancomunal obrera y qué características tuvo? La Mancomunal Obrera fue una organización de gremios y sindicatos surgida del movimiento obrero en el norte del país a inicios del siglo XX. Sus primeros pasos organizativos se desarrollaron en Iquique con la Sociedad Mancomunal de Obreros en los primeros años del 1900 y progresivamente abarcó a todo el norte grande, especialmente en Antofagasta, donde desarrolló un importante proceso de politización que se cristalizó en el movimiento huelguístico de 1906. Esta organización representó tanto a los gremios urbanos como a los obreros de la Pampa Salitrera, quienes desde el siglo XIX venían desarrollando prácticas mutualistas en los sectores populares al alero del desarrollo de diversas organizaciones obreras autónomas del Estado. En Antofagasta, integrantes de la Unión Marítima idearon una organización federativa territorial que se conformaría en la Mancomunal de Obreros, planteándose así en oposición a los intereses empresariales de la época. Esta organización en su origen tuvo una fuerte influencia de los gremios marítimos que se evidenció, por ejemplo, en el rol ejercido por el que se transformaría en el periódico oficial de la organización en Antofagasta, El Marítimo, creado años antes por estibadores y lancheros que tras la creación de la Mancomunal Obrera, en sus líneas caracterizaron a esta organización como el órgano de todas las clases obreras sin distinción. Así, para 1904, la Mancomunal Obrera se transformó en la organización representante de la amplitud de la clase trabajadora en el norte del país. Esta experiencia de organización construyó una identidad obrera en un proceso de socialización de corte popular y consideró la huelga como la principal y legítima herramienta de lucha contra el capital. Así, legitimaron y promovieron las acciones huelguísticas en gran parte de la primera década del siglo XX, junto al desarrollo de la solidaridad entre las clases populares, que demostró el alto grado de organización construida por el movimiento obrero de entonces. Entre las líneas políticas de esta organización, destacó la presencia de posiciones demócratas, socialistas y anarquistas en diversas expresiones que representaron a la clase obrera popular, pretendiendo influir en los cambios de las relaciones laborales, pero también en las distintas prácticas de la vida cotidiana. De esta forma, se vivió el auge de los idearios libertarios y socialistas que, como en otras expresiones del mundo obrero en el país, también tuvieron sus tensiones. Sin embargo, este movimiento mancomunal fue diverso y de variadas características, que hacia 1906 había conformado sociedades de resistencia en los gremios, incidiendo así en la integración de los amplios sectores populares al movimiento huelguístico de la época, lo que generó una profunda identidad de clase que estructuró una gran representación y politización del mundo popular en el movimiento obrero de principios del siglo XX. Para ir finalizando este programa, volvemos a reafirmar la importancia de mantener fresca la memoria de lucha en nuestro norte, más aún en tiempos en que el enfrentamiento contra las injusticias sociales está en el presente del pueblo. Hace ya más de 5 años en la ciudad, distintas organizaciones sociales, políticos y culturales vienen impulsando una serie de actividades que conmemoran este importante hito, que por muchos años estuvo oculto. Actualmente se encuentra instalado un monolito en el corazón de la plaza, que día a día homenajea a los trabajadores que con dignidad estaban en huelga. Me salar del sufrimiento, avanzo alcanzando las manos solidarias, las frentes dignas, las mejillas cansadas, los párpados perplejos de los que yacen aquí todavía, gritando en mi voz y en mis sienes, justicia, y descubro sus edades, sus anhelos de soles humanos, de lluvias precipitadas en bosques lejanos, de estrellas jamás sucumbidas y que siguen Antofagasta,
entre estos horizontes de fuego vivo, en carmesí y escarlata anhelando el amor de los suyos. Siguen aquí esperando la primavera que llegará con las nuevas banderas. Aquí están los 300 y más de la matanza en la plaza 6 de febrero de Antofagasta, denunciando con su heroísmo a los uniformados criminales, a los marinos criminales, a los mercachifles criminales, al gobierno criminal. Antofagasta, plaza 6 de febrero. Está escrito con sangre